El pasado 20 de febrero salió la primera sentencia sentencia mediática amparada bajo los efectos de una ley que ya hemos hablado en este canal, que es la ley de solo sí es sí y sus consecuencias jurídicas sobre el Código Penal. La sentencia es la del caso Rubiales, también conocida como sentencia 3/2025 del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el vídeo de hoy voy a explicarte la sentencia, por qué es tan polémica, qué tiene de especial, qué efectos ha tenido la ley de solo sí es sí sobre esta sentencia, toda la carga de la prueba, cómo se ha probado, qué es lo que se ha probado y qué es lo que se ha demostrado y qué es lo que el juez estima cierto. Y bueno, vamos a intentar ver si se han excedido o no, o qué límites morales se han excedido o no en esta sentencia. Bueno, en esta sentencia no, en este caso. Empezamos. Y todo esto, por supuesto, en tu canal jurídico favorito. Antes de empezar y de que os lancéis a mi cuello, deciros, por favor, o decirte, por favor, que tengas en cuenta que esta sentencia no es definitiva. Ya se ha anunciado por parte de la acusación que va a ser recurrida ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Una apelación, se va a recurrir en apelación. También hay que tener en cuenta que antes de formarte una opinión solo viendo este vídeo, te pido por favor que mientras lo ves tengas a mano la sentencia, que te dejo justo aquí abajo. Y dicho esto, pues vamos a empezar. Vamos al lío porque este vídeo va a ser largo, yo lo aviso ya. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué conoce la Audiencia Nacional? El juzgado de lo penal, el juzgado penal central de la Audiencia Nacional. Sencillo, muy fácil. Se trata de un órgano con carácter nacional o una persona relacionada con un órgano de carácter nacional. ¿De acuerdo? Como fue el expresidente Luis Rubiales de la Real Federación Española de Fútbol. Y bueno, esto tuvo una serie de consecuencias sobre la selección nacional femenina de fútbol. Claro, esto supone pues que tenga que entrar a conocer, por supuesto, la Audiencia Nacional. Espero que esto haya quedado claro, porque a partir de ahora es cuando empezamos a meternos en harina. Vamos primero con por qué, vamos a ver a quién se acusa, por qué se le acusa, y vamos a empezar a ver pormenorizadamente qué es lo que el juez estima como probado y su justificación jurídica. Todo eso, como te digo, está totalmente relatado en la sentencia. Yo aquí te voy a explicar por qué es así y para que lo entiendas en términos mucho más sencillos. Además de eso, también aprovecharé para ver de qué se les acusa, de qué se les declara culpables, si es que se les declara culpables, y cómo se les declara culpables, y cuál es la condena que deben cumplir. Dicho esto, vamos. Primero de todo, acusados y por qué. Lo primero y más importante, el principal acusado, Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿De qué se le acusa? De un delito de agresión sexual. Además de este delito de agresión sexual, también se le solicita que se le declare culpable por un delito de coacciones junto con Jorge Vilda, Albert Luque, Rubén Rivera y ya está. ¿Vale? Esto lo he tenido que leer porque no me sé el nombre de todos los acusados por el delito de coacciones. Y bueno, ejerce la acusación particular la señora Jennifer Hermoso, la acusación pública el Ministerio Fiscal, que no se pone que lo representa por privacidad y porque es el Ministerio Fiscal siempre personado, y la Asociación Española de Futbolistas, que ejerce la acusación popular. Y vamos a empezar por el principio, porque sobre procesos penales o sobre la
partes en las que se compone un proceso penal hablé en otro vídeo, en el del caso Asunta, que por cierto te lo dejo aquí abajo y que puedes ir a ver una vez termines de ver este vídeo, por favor, porque este vídeo es muy importante. En el caso Asunta, en el vídeo del caso Asunta, nos centramos sobre todo y especialmente en toda lo que fue la fase de instrucción, cómo se centra el juzgado de instrucción de la audiencia, o sea, el juzgado de instrucción de Santiago de Compostela en las pruebas y que considerar delictivas por parte de estos dos acusados, que al final acabaron siendo culpables de un delito de asesinato. Pero bueno, que sobre eso está el caso Asunta. Hoy vamos a hablar de lo que es el juicio plenario y de un procedimiento especial que es el que se ha seguido en esta causa, que es el procedimiento del juicio abreviado. El procedimiento abreviado, como he dicho, es un proceso especial dentro de los procesos penales. Este proceso lo que pretende es dar una mayor agilidad a la hora de la instrucción, el juicio plenario y sobre todo la aportación de pruebas y sobre todo a la hora de emitir sentencia, porque se ha seguido mediante este tipo de procedimiento. Además, este caso se va a diferenciar del caso Asunta porque lo primero, no se trata de un delito grave como es el caso del asesinato de la niña, sino que se trata de un delito menos grave, y sobre delitos menos graves y delitos leves entraré un poco más adelante, pero para que os hagáis una idea, para que un juzgado de lo penal conozca de un procedimiento abreviado, requiere que estos delitos sean menos graves o leves. Además, recordemos otra cosa, en el caso Asunta entraba a conocer el Tribunal del Jurado, que bueno, ya hablé sobre el Tribunal del Jurado en ese vídeo, no me voy a volver a pronunciar ahora. Este tipo de delitos no entran en ese tipo de procedimientos. Sobre el procedimiento abreviado tengo poco más que añadir, solamente, como he dicho antes, decir que estos procesos se entra a conocer mediante delitos leves o menos graves, es decir, delitos con una menor entidad gravatoria o menos graves de lo que realmente son otro tipo de delitos que requieren el juicio penal normal. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué son los delitos menos graves? Pues a ver, los delitos menos graves, el Código Penal no nos lo deja demasiado claro, sino que nos dice que son delitos menos graves aquellos cuya pena es menos grave. Gran reflexión en el Código Penal, ¿eh? Pero claro, aquí la doctrina y la jurisprudencia sí que lo tienen muy claro, y es que los delitos menos graves son aquellos que cumplen una condena de prisión de 3 a 5 años, inhabilitaciones especiales de 5 años en adelante y multas, es decir, apoquinar durante más de 3 meses. Quedaos con esto último porque es muy importante, ya que cuando lleguemos a la calificación del tipo, más adelante, os explicaré por qué esto tiene tanta relevancia. Así que de momento quedaos con esto. El asunto está en cómo califica el juez magistrado del Juzgado Penal Central de la Audiencia Nacional el beso que le propinó el acusado, el señor Rubiales, a la acusadora o víctima o ofendida, como queráis llamarlo, Jennifer Hermoso. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar ya en el tipo. El juez, en el fundamento jurídico primero, fundamento de derecho primero de la sentencia, nos dice que se trata de una agresión sexual tipificada en el artículo 178, 1 y 4 del Código Penal. Vamos a entender por qué se justifica eso. Y ahora mismo me voy a remitir a un vídeo que os dejo abajo en la descripción y que seguramente también enlace al final del vídeo, sobre la ley de solo sí es sí, que es para mí una de las leyes más catastróficas que ha dado lugar a este país. Recordemos que en ese vídeo se decía que el delito de abuso sexual deja de existir. Es decir, suprimimos una figura entera de todo el Código Penal. Y esto genera un problema. Y es que todos los abusos, todos los
los tipos delictivos del abuso tienen que ser recogidos de alguna forma. Entonces lo que hace la ley de solo sí es sí es equiparar en el 178.4 decir que pues cuando no hay simple y llano consentimiento se apliquen pues condenas pues menores en grado, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo en menores en grado. Ahora mismo no me voy a meter en ese tema, porque sobre condena hablamos más adelante. Y esto es un problema. Para el juez, este acto de darle un beso del señor Rubiales a la señorita Hermoso tiene una clara y patente connotación sexual. Para el señor Rubiales, o sea, para el señor juez, todo beso propinado en la boca tiene cierto contenido, cierto aliciente sexual que no puede ser evitado y debe de ser tenido en cuenta. Y esto es importante de cara a lo siguiente, a la calificación del tipo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque es en lo que se basa toda la construcción de la sentencia para la condena final. Junto a esto mismo, su señoría comenta y añade que a esto hay que añadirle algún elemento del tipo. No solamente podemos decir que le ha dado un beso con clara connotación sexual, o sea, según este hombre, sí, los besos tienen connotación sexual, pero claro, hay que añadirle algo: violencia, intimidación o ausencia de consentimiento. Y ahí es donde nos metemos ahora. Bajo estas mismas deducciones, bajo esta premisa de que tiene que haber un elemento básico del tipo, el juez hace un análisis pormenorizado de las pruebas aportadas por parte de la acusación, tanto el Ministerio Fiscal como la señorita Hermoso, llegando a la conclusión de que efectivamente ese beso no era consentido. Bueno, efectivamente no, porque tampoco es que quedase demasiado claro, pero sí lo que en el momento del beso, pero sí que se queda patente en las declaraciones posteriores y en la continua afirmación de la señorita Jennifer Hermoso que ese beso le había disgustado, no estaba conforme a ese beso. Y esto, señores, es ausencia de consentimiento, uno de los elementos del tipo. Sobre esto mismo, tanto una parte como otra aportaron numerosísimas pruebas, tanto testificales como periciales, que dieron lugar pues, a una sentencia larga, la verdad, pero que no me voy a meter a calificar ahora, sino que os dejo que leáis vosotros la sentencia y lleguéis a vuestras propias conclusiones, diciendo. Así que, pues bueno, el juez lo que acabó afirmando es que pues, las pruebas aportadas por la defensa no eran suficientes como para evitar que no se cancelase la presunción de inocencia del señor Rubiales. En definitiva, sí, se declara al señor Rubiales como culpable de un delito menos grave. Y esto es muy importante entenderlo, porque es un delito menos grave sobre agresión sexual. Porque, como ya os he dicho, está equiparada el abuso sobre la agresión. Sobre este delito, además, pesa una condena de 1 a 2 años de prisión. Al ser un delito menos grave, pues no puede superar los 5. Y una pena de multa de 18 a 24 meses. Y tú te habrás quedado preguntando, ¿qué coño es eso de una multa de 18 a 24 meses? No lo entiendo. Bueno, pues voy a explicarte qué son las multas y por qué a todo lo llamamos multa. Porque es muy interesante. Bueno, vale, vamos a empezar por el principio. ¿Cuántos tipos de multas hay? 2. Las multas, que son sanciones administrativas, que las impone un órgano gubernamental, como la Dirección General de Tráfico, como el Ayuntamiento de tu ciudad, o la policía local. Y luego están las multas penales, que son condenas que facilita el Código Penal y que se dividen en 2 tipos: las de tanto por ciento y las multas día. Vamos a entrar a eso. Por cierto, sobre teoría general de derecho penal y teoría general de derecho administrativo, en qué se diferencian y el derecho sancionador y todo eso, me meteré en otro vídeo porque es mucho más complejo de lo que parece. O sea, es algo que prefiero dejarlo para otro momento. Continuando con las multas penales, como os he dicho, existen de 2 tipos: las de tanto porcentual
y las multas día, que son las que han caído en la sentencia. Pero vamos primero a explicar cada una. Las multas de tanto porcentual se aplican sobre todo en casos como delitos contra la salud pública o delitos de defraudación. Se aplican en tantos por ciento a lo que se ha defraudado o dejado de percibir por el Estado en ciertos casos como delitos menos graves, ya sabemos. Y luego están las multas día. Las multas día son cuotas dinerarias, cuotas de dinero que se aplican de manera diaria durante un tanto mensual. Normalmente suelen ser pues, 18, 24, 32 meses, el máximo son 5 años. ¿De acuerdo? En el caso que nos ocupa, que es el caso Rubiales, el juez dice que, teniendo en cuenta que se trata de un hecho reprochable y jurídicamente perseguible, sí, pero que al tratarse de un hecho simplemente aislado, ¿de acuerdo?, que el señor Rubiales no volvió a cometer ningún hecho delictivo de la misma naturaleza, no es necesaria una reinserción social de esta persona. Lo que quiere decir que, aparte de que no es necesaria la prisión, porque así lo estima el juez, y es bastante o sea, esto puede ser reprochable por ciertas partes más progresistas del mundo de la judicatura, pero es muy interesante y la verdad es que yo ciertamente puedo llegar a estar un pelín de acuerdo con esto, o no lo sé, bueno, seguiremos viendo el caso. Se puede llegar a estar de acuerdo, ya que es un hecho aislado. El señor Rubiales sí ha hecho otro tipo de actuaciones moralmente reprochables, pero jurídicamente no perseguibles. Entonces no es una reincidencia, no hay necesidad de que esta persona cumpla pena de prisión. Entonces, bajo esto mismo, llegamos a la conclusión de que se debe aplicar una condena pecuniaria, es decir, una multa. Un tanto por ciento, o sea, un dinero que va a tener que ir aportando durante X días al erario público, ¿de acuerdo? El señor Luis Rubiales va a tener que estar durante 18 meses, es decir, la parte inferior de la condena, la menor cantidad de tiempo condenado, a estar pagando durante ese tiempo 20 euros diarios, que hace una friolera de 540 días pagando esa condena. Y ojo con esto. La sentencia no te dice, o sea, este dinero que tiene que pagar el señor Rubiales no va a Jennifer Hermoso, no, en absoluto. Va a la Hacienda Pública, va al Ministerio de Justicia, va al Gobierno de España, no va yo te lo diré, no va a la señorita Hermoso, no, en absoluto, no va a Jennifer Hermoso. Esto no se le aporta a Jennifer Hermoso, esto es un dinero que se queda el Estado. Sobre la indemnización hablamos más adelante en este vídeo, pero no, este dinero no va a Jennifer Hermoso, no le ha costado al señor Rubiales 10.800 euros, que es lo que tiene que pagarle al erario público, sino que, o sea, al erario público, a Hacienda, tiene que pagárselo al Estado, ¿vale? No tiene que pagárselo a Jennifer Hermoso. De hecho, el juez hace una reflexión sobre esto mismo, y es que para imponer menos de 20 euros, que es el mínimo legal establecido, tiene que encontrarse esta persona en una situación de total y absoluta indigencia. Y como dice esta misma persona que ha juzgado, nos viene a referir que este señor no se encuentra precisamente en la indigencia. Va bien vestido, va con buen coche, se puede permitir un abogado privado, y esto es lo que determina que se le impongan 20 euros día a esta persona. No se le ha aplicado otra condena más baja por lo mismo, porque no se encuentra en una determinada situación de indigencia. Y antes de hablar de lo que la señorita Hermoso va a percibir por este acto delictivo, tenemos que hablar del otro delito que se le acusa al resto de miembros, el resto de acusados de esta causa, junto a Luis Rubiales, que es el delito de coacciones. Vale, vamos a ver. El delito de coacciones es un delito contra la libertad, ¿vale? Que pretende obligar a una persona a hacer lo que la ley no permite o aquello que no desea realizar.
y tiene que mediar un elemento de violencia o intimidación para que sea considerado delito de coacciones. Y esto último es clave para entender todo el argumentario probatorio y jurídico sobre el que se basa el juez. De nuevo, no voy a entrar otra vez a narrar todo porque sería muy tedioso y este vídeo sería eterno. Ya va a ser largo de por sí porque la verdad es que ha salido bastante largo el guión. Pero decir que el juez, tanto en las narraciones de la acusadora, doña Jennifer Hermoso, junto con las declaraciones de don Luis Rubiales y todos los demás acusados, además de otros testigos que han aportado a la causa, entiende que no hay actos ni violentos ni intimidatorios suficientes como para que estas personas hayan cometido este delito y no se prueba suficiente, por tanto no se puede enervar la presunción de inocencia de estas personas y por tanto entiende el juez que estas personas son inocentes del delito de coacciones y esto es clave. Para entender todo el relato, os de nuevo recomiendo que leáis la sentencia, es una auténtica joya jurídica. Pero esto es la ausencia de violencia e intimidación. Sí que es cierto que puede haber apreciado en algún momento el señor juez cualquier elemento de intimidación ligera y ni siquiera considerada delictiva. Por tanto, no entra a valorar sobre esto y nuevamente vuelve a ser importante lo que hace. Por tanto, con esta misma declaración declara absueltos del delito de coacciones tanto a Luis Rubiales como al resto de miembros que os he enumerado al principio del vídeo y con esto evidentemente lo que consigue es que no se enerve la presunción de inocencia y por tanto estas personas salgan libres. Por último, y antes de finalizar y entrar en el terreno de la opinión personal, voy a explicaros qué es lo que sí va a percibir la señorita Hermoso. No los 10.800 euros que se pagan de multa con 20 euros durante 540 días, sino que el juez estimó otra cantidad. Veréis. Para todo delito existe una responsabilidad civil asociada. Sobre esto mismo entraré en otro vídeo porque es un tema muy complejo, complicado y extenso. Pero a todo delito le viene acompañado una responsabilidad civil, que si bien el juez hace peripecias mentales y se dedica durante 40 páginas, no, pero durante 3 o 4 páginas a narrar pormenorizadamente en qué consiste esto, cómo se tiene que solicitar, si bien es cierto que en eso no tengo que meterme, el juez ha estimado que la señorita Hermoso debe percibir y percibirá, porque evidentemente las indemnizaciones normalmente no se suelen recurrir, salvo que me sorprendan en la sentencia de apelación, pero normalmente este tipo de indemnizaciones se consideran que se ponderan en función a la ley, y en este caso, en función a la ley unos baremos, ¿de acuerdo? En este caso la ley nos dice que, el juez ha estimado ponderando. La ley nos dice que tiene que indemnizarse y este juez ha considerado que, viendo el daño de imagen que ha sufrido la señorita Hermoso, el daño delictivo que ha recibido del señor Rubiales, llega a la conclusión su señoría que esta cantidad a indemnizar será de 3.000 euros que la señora Hermoso sí se va a ingresar en sus arcas. Es una buena cantidad, creo yo, ¿no? Para ser España está bastante bien. Y ahora es donde voy a entrar, en el terreno más pantanoso del mundo, la opinión personal. ¿Considero que ha habido agresión? Pues a ver, teniendo en cuenta cómo se ha argumentado en la sentencia, las pruebas que se han aportado y cómo se ha dicho, pues a ver, y teniendo en cuenta el derecho que tenemos a día de hoy, el ordenamiento jurídico como lo tenemos establecido, pues sí, hay agresión, efectivamente.
¿Considero que ha sido una condena excesiva? No, yo creo que ha sido una condena justa, al contrario, y de hecho yo no sería tan tonto de apelar. Esta sentencia tiene muy poco más recorrido. De hecho, yo creo que en la apelación van a ratificar, no van a modificar la sentencia. Yo creo que va a haber suficiente, o sea, no va a haber nueva documental ni testifical nueva como para que se pueda demostrar que esto llega a otro puerto y se condene a más, ¿vale? Y luego tengo que decir que el resarcimiento que va a tener esta mujer de 3.000 euros junto con los 10.800 de multa que tiene que pagar el señor Rubiales, y además viendo que no se ha podido demostrar en ningún punto, y esto lo digo habiendo leído la sentencia. Repito, léete la sentencia para pensar o discrepar o pensar como yo, ¿vale? No te metas aquí a comentar, sí, estoy de acuerdo contigo porque patata. No, léetelo, fórmate y luego ven y me explicas tu opinión, ¿de acuerdo? Pero sí, yo creo que ha habido suficiente. O sea, el señor Luis Rubiales, aparte, ya ha sufrido suficiente escarnio público por parte de todas las instituciones, habiendo sido despedido, por así decirlo, cesado de inmediato y de manera fulminante de la Real Federación de Fútbol, junto con los 10.800. Yo creo que es suficiente. La señora Hermoso, es que la avaricia rompe el saco, yo tengo que decirlo. Si va a querer llegar a más es porque tiene la necesidad de verlo entre rejas. Y otra cosa también que yo no hubiese hecho jamás es comunicar públicamente ante la prensa que voy a recurrir la sentencia. Eso jamás lo haría. Pero bueno, y gracias a esto, estas son las consecuencias que tiene la ley de solo sí es sí, que se, entre comillas, infraproteja a la víctima. Dicho esto, y pidiéndote por favor que te leas la sentencia antes de venir a decirme que sí o que no. Abajo, de nuevo te digo que tienes la sentencia y vídeos relacionados con esto, como la ley de solo sí es sí, etcétera. Por favor, te lo pido. Cuando coméntame qué opinas de esto. Quiero saber tu opinión. Y mientras tanto, bueno, y también sobre todo si has visto la televisión, qué opinas, que el juez está en lo correcto, no crees que se ha aprobado justamente, etcétera. Y dicho esto, te dejo por aquí el vídeo que te he comentado antes de la ley de solo sí es sí, para que entiendas todo. Y la semana que viene vamos a volver a realizar un análisis de la violencia de género desde otra perspectiva mucho más calmada, con menos humor y menos sarcasmo. Y también la siguiente vamos a hablar del famoso plan del señor Sánchez de pactar inmigración con Cataluña, ceder a Cataluña la inmigración. A ver si esto es constitucional o no. Hasta entonces.